Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un documento académico que, a primera vista, la verdad, parece un muro. Un poco sí. El título es, a ver que lo digo bien, Modelos gaussianos de volatilidad estocástica, regímenes de escala, grandes desviaciones y explosiones de momentos, de Archil Gulisabashvili. Un título que desde luego no invita a una lectura ligera en la playa, vamos. Para nada. Pero la pregunta que esconde es fascinante. ¿Cómo puede un modelo matemático que parece funcionar de maravilla en el día a día esconder un riesgo que es literalmente infinito? Claro. Es como tener un coche que va genial por la ciudad, pero que podría explotar si pasas de 100. Nuestra misión hoy es entender cómo y por qué se produce esa ruptura. Y esa es la cuestión clave en la gestión de riesgos. Los modelos son mapas, no son el territorio. Y lo que este documento investiga de una forma brillante son los bordes de ese mapa, la zona donde pone «aquí hay dragones». Me gusta esa imagen. Analiza las condiciones exactas en las que estos mapas dejan de ser útiles y, bueno, se vuelven peligrosamente engañosos. Exacto. Y para investigar esto, el autor nos propone usar 3 lentes o 3 niveles de zoom distintos para mirar el modelo. Así que, si te parece, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente un modelo de volatilidad estocástica? Pues mira, la mejor forma de entenderlo es con una analogía. Imaginemos que el precio de una acción es un coche. ¿Vale? El motor que lo mueve, el azar. Es como un conductor que gira el volante aleatoriamente. Eso es lo que se conoce como movimiento browniano. Pero la clave aquí es la volatilidad. La volatilidad es el estado de la carretera. Entiendo. En un modelo simple, la carretera sería siempre una autopista perfecta, lisa. El coche se mueve al azar, pero el entorno es fijo. Precisamente. Pero en el mundo real, la carretera cambia. A veces es una autopista y el mercado está tranquilo, y de repente, sin avisar, se convierte en un camino de tierra lleno de baches. El mercado se vuelve salvaje. Eso es la volatilidad estocástica. Eso es. La idea de que la carretera no es fija, sino que su estado cambia de forma impredecible. Es otro proceso aleatorio en sí mismo. Y el modelo gaussiano que se analiza aquí es simplemente una forma matemática de describir cómo cambia esa carretera. Perfecto. Esa analogía del coche y la carretera nos va a ser muy, muy útil. Ahora, para poner a prueba el modelo, el autor lo somete a 3 stress test, que él llama regímenes de escala. Empecemos por el más sencillo, el que se corresponde con la normalidad. ¿Cómo se comporta nuestro coche precio en un día normal? Este es el tercer régimen que analiza el documento, el del límite central, pero es el más intuitivo para empezar. Es el zoom más cercano, el que mira las fluctuaciones del día a día. El día a día. Y aquí el modelo se comporta de maravilla. El teorema 4.1 demuestra que, a esta escala, toda la complejidad de la carretera cambiante se promedia, se suaviza. El resultado es que el coche parece moverse de forma mucho más predecible, como si fuera por una autopista con una ligera pendiente constante. O sea, que si solo miramos el comportamiento normal, el ruido de fondo, podríamos pensar que tenemos un modelo fantástico, muy estable, muy fiable. Totalmente. No hay ninguna señal de peligro a la vista. Ninguna. Ninguna en absoluto. En condiciones normales, el modelo es robusto. Es un coche fiable en una autopista lisa. Y aquí es donde reside la trampa, claro. Un analista podría usarlo con datos diarios de un año tranquilo y concluir que es perfecto. De acuerdo. Pues subamos la presión. Dejemos la autopista. ¿Qué pasa si analizamos situaciones que no son la norma, pero tampoco son una catástrofe? Esas caídas del 5% o subidas inesperadas. Esas que nos dan un susto. Eso. Un susto pero que no hunden el sistema. Este sería el segundo stress test, el régimen de desviaciones moderadas. Exacto. Aquí nos alejamos un poco con el zoom. Ya no miramos el ruido minuto a minuto, sino eventos un poco más significativos. Y aquí el modelo empieza a mostrar su verdadera complejidad. La matemática se complica, pero todavía se sostiene. Aguanta. Aguanta. El corolario 3.5 nos dice que la forma de calcular la probabilidad de estos eventos se vuelve más simple de lo que cabría esperar. Se vuelve cuadrática. ¿Y qué significa eso en términos de nuestra analogía? ¿Qué le pasa a la carretera?
Significa que el comportamiento del coche en esta carretera secundaria, con sus curvas y algunos baches, empieza a parecerse a una versión un poco exagerada de su comportamiento en la autopista. Es anómalo, sí, pero sigue un patrón que es reconocible. Todavía podemos calcular bastante bien la probabilidad de que el coche se salga en una curva. El modelo aguanta. Vemos las primeras grietas, pero el motor no explota. Aún tenemos el control. Entendido. El modelo ha pasado el segundo test de estrés, aunque con más dificultades. Y eso nos lleva al test final, a la prueba definitiva. ¿Qué pasa cuando le pedimos al modelo que nos hable de lo impensable? El régimen de grandes desviaciones. El cisne negro. El crash del 87. La crisis de 2008. Buscamos la probabilidad de un evento rarísimo, pero con consecuencias devastadoras. Este es el primer régimen que analiza el documento, porque matemáticamente es el más fundamental. Y aquí es donde las herramientas cambian por completo. Para calcular la probabilidad de algo tan raro, necesitamos algo llamado principio de grandes desviaciones. Suena complejo. La idea es encontrar una función de coste. Es como si el modelo nos dijera, puedes llegar a ese escenario catastrófico, sí, pero tiene un precio altísimo en términos de probabilidad. Como intentar escalar el Everest sin oxígeno. Es posible, pero el coste en riesgo y esfuerzo es enorme. Es la analogía perfecta. Los teoremas 2.7 y 2.9 establecen cómo calcular ese coste para ciertos tipos de carreteras con memoria, donde el estado actual depende del pasado. Y esto tiene una aplicación muy práctica, calcular la probabilidad de que el precio se salga de un rango de seguridad. Claro, para un banco es vital saber la probabilidad, por pequeña que sea, de que un activo pierda el 50% de su valor en una semana. Desde luego. Pero, a ver, hasta ahora parece que incluso para los eventos más extremos, el modelo nos da una respuesta. Compleja, pero nos da un número. Nos dice que la catástrofe es muy improbable, pero medible. ¿Dónde está entonces esa explosión de la que hablábamos al principio? Parece que el coche sigue funcionando. Ah, aquí está el giro de guión. Aquí está la clave. Todo lo que hemos visto hasta ahora funciona bajo una suposición oculta, una condición que parece un detalle técnico sin importancia, pero que resulta ser el talón de Aquiles del modelo. Es lo que el documento llama la condición de crecimiento lineal de la volatilidad. Espera, frena un poco. ¿Qué significa eso? Volvamos al coche. La función de volatilidad nos dice cómo de bacheada está la carretera. La condición de crecimiento lineal es básicamente suponer que los baches pueden aumentar, pero no de forma descontrolada. La carretera puede empeorar, sí, pero lo hace a un ritmo predecible, proporcional. ¿Y qué pasa si un quant, un analista, decide usar una función que no cumple esa condición? Quizá porque sus datos le dicen que, cuando las cosas se tuercen de verdad, la volatilidad no solo sube, sino que se dispara exponencialmente. Ahí es donde se desata el infierno matemático. La sección 6 del documento es demoledora. Demuestra que si la volatilidad puede crecer más rápido que de forma lineal, el modelo se rompe. Se rompe de una forma espectacular. Es lo que llama explosión de momentos. De acuerdo. Este es el núcleo del misterio. ¿Qué es un momento en estadística y qué significa que explote? Bueno, los momentos son simplemente medidas que describen una distribución. El primer momento es la media, el valor esperado. El segundo está relacionado con la varianza, que mide el riesgo, la dispersión, ¿no? El tercero mide la asimetría. Vale. Que un momento explote significa que, al calcularlo, el resultado es infinito. ¿Infinito? Eso no suena a un riesgo alto, suena a un error de cálculo, a que el modelo es inútil. No es un error, es la advertencia más importante de todas. Es la forma que tienen las matemáticas de gritar, bajo estas condiciones tu concepto de riesgo ya no tiene sentido. ¡Ostras! Si la varianza es infinita, significa que las fluctuaciones pueden ser tan salvajes que la idea de desviación estándar es absurda. El riesgo es literalmente incalculable con las herramientas estándar. El coche no solo se sale de la carretera, sino que su motor explota y se desintegra. Esto es alucinante. Entonces, el teorema 6.11 detalla las consecuencias de esta explosión. ¿Qué es lo que descubre exactamente? Descubre algo increíblemente sutil y peligroso. Distingue dos casos. El primero es cuando el precio y su volatilidad no están relacionados. Y aquí viene la trampa. El teorema demuestra que incluso con la volatilidad creciendo de forma explosiva, el precio sigue siendo una martingala. Una martingala. Es un término elegante para un juego justo.
Significa que el valor esperado del precio en el futuro es el precio de hoy. De media, el modelo no se inclina ni hacia arriba ni hacia abajo. Y esto es lo que lo hace tan perverso. A ver, Tienes un modelo que en su centro parece perfectamente equilibrado, estable, seguro. Pero el teorema demuestra que, al mismo tiempo, todos sus momentos de orden superior a 1, varianza, simetría, todo lo que mide riesgo, son infinitos. Espera, a ver si lo entiendo bien. El modelo te dice, en promedio todo va bien, pero a la vez te grita, el riesgo de cualquier cosa que no sea el promedio es infinito. ¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas a la vez? Esa es la paradoja. Es posible porque la probabilidad de desviaciones gigantescas, aunque sea minúscula, es lo suficientemente gorda como para que, al multiplicarla por el tamaño de esa desviación, que puede ser enorme, el cálculo de la varianza diverja infinito. Es una trampa perfecta. una trampa perfecta para un gestor de riesgos que solo mire el valor esperado. Y la cosa se pone aún peor si el precio y la volatilidad están correlacionados, ¿no? Mucho peor. El segundo caso del teorema lo demuestra. Si hay correlación, por ejemplo, lo típico, el mercado cae, la volatilidad sube. El modelo se rompe mucho más fácilmente. La fórmula que aparece 1 menos ρ cuadrado es la forma matemática de decir que cuanto más fuerte sea esa conexión entre el conductor y la carretera, más frágil se vuelve todo el sistema. Las implicaciones son enormes. Un equipo podría pasar meses creando un modelo que se ajusta a los datos de los últimos 5 años. Pero si no comprueban esta condición de crecimiento en los extremos, podrían estar sentados sobre una bomba de relojería matemática. Te confieso que la primera vez que entendí este concepto me dio un escalofrío, porque te das cuenta de cuántos modelos que se usan en el mundo real podrían tener este defecto fatal escondido. Nadie se daría cuenta en tiempos de calma. Claro. Solo se revelaría en medio de una crisis, justo cuando más lo necesitas. Y para entonces ya es demasiado tarde. Y el documento lleva esto al terreno práctico, al mundo de la valoración de opciones y la volatilidad implícita. ¿Cómo afecta esta explosión a algo tan concreto? Afecta de forma fundamental. Las secciones 5 y 7 explican cómo se usan los principios de grandes desviaciones para estimar el precio de opciones extremas. Son herramientas muy potentes. Sin embargo, muchas de estas fórmulas asumen implícitamente que los momentos se portan bien. Claro. El descubrimiento de la explosión de momentos pone en duda la validez de estas técnicas precisamente en los escenarios extremos para los que fueron diseñadas. Es como descubrir que tu equipo de escalada de alta montaña se desintegra por encima de los 8.000 metros. Es una advertencia brutal. El modelo funciona, hasta que deja de hacerlo de la peor manera posible y sin previo aviso. Exacto. Y la última sección muestra cómo la volatilidad que se observa en el mercado, la implícita, se ve afectada por el zoom con el que se mira, conectando toda esta teoría abstracta con las cifras que los operadores ven en sus pantallas. Bien, pues recapitulemos este viaje. Hemos empezado con un modelo que parecía robusto en el día a día. Un coche fiable en una autopista. Ajá. Lo hemos sometido a un estrés moderado y aguantado. Lo hemos llevado al límite, al análisis de eventos catastróficos, y aún parecía darnos respuestas coherentes. Pero hemos descubierto el defecto de fábrica oculto, una suposición aparentemente inocua sobre la rapidez con la que puede empeorar la carretera, la volatilidad, puede llevar a una explosión de momentos. Un fallo catastrófico. Exacto. Un fallo donde el modelo parece estable en su promedio, pero esconde un riesgo infinito en sus extremos, haciendo que las métricas de riesgo sean inútiles. La gran lección, entonces, es la humildad, ¿no? Es un recordatorio de que todos los modelos son simplificaciones y tienen puntos de ruptura. Totalmente. Incluso los más sofisticados tienen puntos ciegos que solo se manifiestan bajo un estrés extremo. Que va más allá de las matemáticas. El documento demuestra que un modelo puede ser coherente, ajustarse a los datos y aún así fallar estrepitosamente justo cuando más se le necesita, para medir el riesgo de una catástrofe. Y la pregunta, por tanto, es inquietante. Si las herramientas diseñadas para alertarnos del peligro se rompen precisamente por la magnitud de ese peligro, ¿cuánta fe deberíamos depositar realmente en ellas para garantizar la estabilidad de nuestros complejos sistemas financieros?